Bueno, tal vez conocen bueno, tal vez ya conocen el libro, o al menos el de Cálculo 1, el de James Stewart. Podemos usar esto como referencia base. Y también podemos usar aquí los ejercicios de las secciones que avancemos, para que ya vayan practicando. Mm, Bueno, aquí si vemos el contenido, bueno, ustedes ya han visto sistemas de coordenadas, vectores, operaciones con vectores, y me dijeron que quedaron en superficies. Bueno, supongamos que ya eso está vencido. Lo siguiente que nos tocaría hacer es funciones vectoriales, ¿ok? Y curvas en el espacio. Hablar un poco de longitud de arco y, bueno, lo que sea. Esto se puede hacer de manera rápida sin tener que tocar muchas cosas porque creo que ustedes, ustedes son de ingeniería civil, ¿no? Este grupo de ingeniería civil, Sí, creo. sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. Sí, ustedes hacen después análisis vectorial, entonces van a profundizar más en el estudio de curvas. Entonces, podemos ver un poco de eso y después de eso hablar de derivadas parciales, o sea, aquí funciones que van del plano en los reales o del espacio en los reales. ¿Mm? Hablar de esas cosas. Y después integrales múltiples. Me imagino que hasta ahí vamos a conseguir llegar. Bueno, sería bueno que consigamos llegar hasta esa parte. Pero lo vamos a hacer con calma, ¿sí? Sin tener que apresurar mucho. Podemos usar como base este libro y también los ejercicios que hay. Bueno, hay algunos que no todos los ejercicios. Puedo apuntar algunos para que vayan practicando. Ah, ok. ¿Tienen alguna pregunta sobre algún punto? Es que tal vez me estoy olvidando de algo. no, ingeniero. Ok. Bueno, puedo dejar algún ejercicio cada clase y pueden mandar ese ejercicio hasta la siguiente clase y luego ya vemos cómo hacemos con los que envían sus ejercicios. O sea, si es que hubiese alguna forma de ayudar en alguno de los parciales, podríamos ver. Ok. Entonces voy a dejar un ejercicio cada clase y lo envían hasta antes de la siguiente clase. Sí, sería bien, ingeniero. Ok. Bueno, entonces como no sabía exactamente en qué parte estaban, entonces no tengo una clase preparada, pero vamos a ir empezando con curvas en el espacio, ¿ok? O funciones vectoriales. Síganme en mi pantalla, ¿no? Porque estoy compartiendo. Sí se ve. Ok, gracias. Entonces, una función vectorial, aquí definición. Una función vectorial es, bueno, va a sonar un poco repetitivo, bueno. Una función que asigna a cada número de un subconjunto de los reales, o sea, puede ser un intervalo. Lo voy a acomodar. Recuerden que los números reales se denotan de esa manera, no son los números reales.
de un subconjunto de R. Una función vectorial es una función que asigna a cada número de un subconjunto de los reales un vector. Ok. Puede ser un vector en R2 o en R3, o podría ser otros espacios más generales. Okay. Vamos a ver algunos ejemplos de estas funciones vectoriales. Bueno, como de costumbre en cálculo, las funciones se representan normalmente por fórmulas. Sí, de manera explícita. En muchos casos, no siempre, ¿no? Normalmente se lo describe de esta manera, como f de un número t igual a alguna expresión. Bueno, le tenemos que asignar un vector. Normalmente escribimos un vector describiendo sus componentes, ¿no? O bien escribiéndolos o bien describiendo las componentes en las direcciones i, j, k. Recuerden que las componentes o los vectores i, j, k son las direcciones de los ejes coordenados en el espacio R3. Nos vamos a colocarlos simplemente, sí, vamos a hacer eso, solo colocar sus componentes. Entonces aquí f de t va a ser el vector que tiene como primera componente, por ejemplo, podría ser t cuadrado, y segunda componente t más 1, digamos. Ese es un ejemplo de función vectorial, que a un número real le está asignando el vector que tiene como componentes t cuadrado y t más 1. La primera componente es t cuadrado, la segunda componente t más 1. Otra forma de escribir esta función vectorial sería t cuadrado, esto en dirección del vector i, más t más 1, esto en dirección del vector j. No recuerden que ese vector del primer lado se puede escribir de la segunda manera, como combinación lineal de los vectores i, j, donde recuerden que i, j son las direcciones positivas de los ejes coordenados. O sea, si tenemos el plano cartesiano, el vector i es esta dirección, el de dirección unitaria en dirección y sentido del eje positivo de x. Ese es el vector i. Y el vector j es este vector. Okay. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de una función vectorial? Cosas que nos van a interesar, cosas que son bastante útiles en el cálculo, como han visto también en cálculo 1. De una función, en el cálculo es importante saber cuándo es continua, para qué valores, bueno, cuando una función está descrita como una fórmula, también es útil saber para qué valores puedo calcular, obtener un resultado de esa fórmula. O sea, para qué valores de t las expresiones que tenga están bien definidas. Porque normalmente en cálculo lo que te dan es una fórmula y nosotros tenemos que decir, tenemos que suponer que el dominio de esa función es el mayor conjunto el mayor conjunto de números reales para los cuales la expresión está bien definida. En este caso, cada una de las componentes de este vector. Entonces, si nos dan la función de esa manera, sin decirnos el dominio, en este caso, ¿cuál deberíamos suponer que es el dominio?
O sea, ¿para qué valores de t cuadrado y t más 1 pueden ser calculados? ¿Para qué números t cuadrado y t más 1 pueden ser calculados? Cualquier real. Para cualquier real, ¿no? Porque para hacer el cuadrado de un número real no tenemos ninguna restricción. Para hacer t más 1 tampoco. Entonces, por ejemplo, esta función tiene dominio de los reales. Solamente como ejemplo. Y si tuviésemos, por ejemplo, la función f de t igual bueno, vamos a suponer que tenemos una función de 3 variables, 1 sobre t, raíz de t menos 1, coseno de t. En este caso, ¿cuál sería el dominio de esa función vectorial? ¿Cuál se debería suponer que es el dominio? Bueno, eso también se puede escribir de esa manera. No puse t. Así, me parece t. La otra anotación, ¿no? Para ir para acostumbrarnos a esa anotación. Entonces, para decir cuál es el dominio de esa función, deberíamos pensar, a ver, cada componente, en qué tipo de números reales están bien definidas. Por ejemplo, 1 sobre t, ¿para qué tipo de números reales puedo calcular 1 sobre t? Aquellos que sean diferentes a 0. Entonces, por ejemplo, 1 sobre t está definido si t es distinto de 0. Raíz de t menos 1, ¿cuándo está definido? ¿Qué debería pasar con t para que pueda calcular raíz de t menos 1? Tiene que ser mayor a 1. Sí, puedo calcular raíz de t menos 1 si t menos 1 es mayor o igual que 0, porque recordemos que los números esta raíz cuadrada solo para números positivos. Bueno, si queremos la raíz real, ¿no? Y esto de aquí es equivalente a que t sea mayor o igual que 1. Ahora, coseno de t está definido ¿cuándo? ¿Para qué tipo de números puedo calcular el coseno? ¿Cuál es el dominio del coseno, de la función coseno? Cuando hacen la gráfica del coseno, por ejemplo, ¿qué tipo de números reales consideran? ¿Todos? ¿Ninguno? ¿O algún? No, ninguno no. ¿Todos? ¿O alguna partecita solamente? ¿O dejan de lado algún número real? No sé. ¿Todos los reales? Todos los reales, sí. La función coseno y la función seno están definidas en todos los reales. Los dominios son todos los reales. Entonces, el dominio de la función f de t que he puesto ahí, lo voy a denotar así.
No, mejor lo escribo así. Y lo voy a denotar así para reducir un poco la notación. Sería, a ver, tengo que buscar, bueno, necesitamos que para que 1 sobre t esté definido, el número real no sea 0. Entonces, a 0 lo tenemos que descartar. Necesitamos que t sea mayor o igual que 1 para que la raíz de t menos 1 esté definida. Entonces, aquí 1... entonces necesitamos que los valores de t sean mayores o iguales que 1, entonces que estén por aquí. Bueno, aquí ya se descarta el 0, ya no queda dentro ahí, entonces no hay que hacer nada. Por ahora tenemos que t tiene que ser mayor o igual que 1. Y para que el coseno esté definido, eso está definido en todos los reales, en particular en todos estos de aquí. Entonces el dominio son justamente, o el dominio es justamente ese intervalo, todos los números que están después de 1, ¿no? Porque en ese conjunto están definidas las 3 funciones que son las componentes de la función f de t. Entonces aquí el dominio sería el intervalo de 1 a infinito. ¿Ok? ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo? Creo que hay escrito. ¿No? Creo que no. Levanto la mano. Ah, sí. Adelante. Gracias. Ingeniero, se hace una combinación de todas las restricciones que puede tener la función. Sí, o sea, necesitamos que cada una de esas funciones estén definidas. Entonces, lo que podemos hacer es calcular el dominio de cada una de esas funciones componentes y hallar la intersección de esos dominios. Sí, básicamente estamos haciendo eso. Solo que aquí, digamos, no quedaba muy interesante porque, bueno, en realidad sí, el dominio de esa primera función es todos los reales menos el 0, entonces sería todo menos, y quitando el 0. Del segundo es el intervalo de 1 a infinito. La intersección entre esos dos primeros conjuntos ya es el mismo intervalo 1 a infinito. Y luego para coseno de t hay que intersecarlo con los reales. Y eso sigue siendo el intervalo de 1 a infinito. Sí, o sea, aquí lo que estoy intersecando es todos los números hasta menos el 0, suponiendo que ahí está el 0. Luego todos los números que están después del 1, suponiendo que aquí está el 1. Y luego para la tercera función son todos los reales. Entonces, aquí viendo los números que están en común, da justamente esa parte solamente, que es el intervalo desde 1 para infinito. Sí. No sé si queda alguna duda aún. O si aclarado la duda, no sé. Ok, bueno, entonces voy a dejar un ejercicio. Lo voy a colocar como una tarea en Classroom para que lo suban hasta antes de la próxima clase, o sea, hasta mañana. Ok. Normalmente a ese dominio se lo llama dominio natural cuando nos dan una función sin decirnos cuál es el dominio.
Ok, entonces, ese ejercicio lo hacen para la próxima clase. Pueden estar pensando un ratito en ese ejercicio y si tienen alguna duda me dicen. Ok, solo para que vean si es que podrían tener alguna duda sobre eso. Sobre el primer parcial, las notas. Ah, me comentaron que se van a usar las notas que tienen con el anterior docente que estaban pasando, pero no, aún no me han pasado las notas y supongo que en algún momento lo van a hacer. Bueno, y vamos a ver qué tal están las notas también, ¿no? Entonces, y podríamos ver tal vez hacer algún recuperatorio o algo así. De manera general, ¿ustedes cómo piensan que les ha ido? El Inge nos dijo que había buenas notas, nomás, Sausi. Ok, entonces supongo que va a estar bien, entonces, mantener las notas. Bueno, entonces continuemos, si es que no tienen dudas sobre el ejercicio, entonces lo pueden mandar hasta la próxima clase. Voy a poner como una tarea ahí en Classroom. Y el enlace de esta clase es para todas las clases, ¿ok? Va a estar ahí en el tablón. Y disculpe, ¿y la clase va a grabar? ¿Diapositiva va a subir al Classroom? Bueno, estoy grabando, pero no sé si graba también, porque ya aquí en Meets no se puede grabar. Ya no tiene para grabar, pero sí lo estoy grabando y sí lo puedo subir. Ok. Entonces vamos a algunas propiedades de las funciones vectoriales. Por ejemplo, algo útil en cálculo es la continuidad, ¿no? O sea, que al acercarnos a un valor, la función se acerque a la imagen de ese valor, ¿no? Por ejemplo, en cálculo 1, queríamos que si tenía una función de una variable y tenía un punto A, digamos que la función en A valía, no sé, este valor f de A. Entonces nos interesaban funciones de manera que si nos acercábamos a A, la imagen de la función también se acerca a A. O sea, las imágenes de la función se acerquen a A. Y si eso ocurría, por ejemplo, en todo un intervalo, lo que pasaba con la gráfica de la función era que era una curva continua, ¿no? De trazo continuo. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir de la continuidad de curvas? Ok. Entonces tenemos la siguiente propiedad. Por el teorema, una función vectorial. Supongamos que la función vectorial tiene como componentes, a ver qué podemos colocarlo aquí. Digamos f de t. Voy a anotar mejor eso con mayúscula. Y aquí eso con minúscula, f de t, g de t, h de t.
Supongamos que esas son sus componentes. Tenemos lo siguiente. Una función vectorial así, definida, es continua si cada una de sus componentes es continua. Y de hecho no solamente sí, sí, solamente sí. O sea que si tengo funciones f, g y h continuas, si las junto para formar una función vectorial, entonces también la función vectorial es continua. Vamos a suponer que esto en algún conjunto, ¿ok? Digamos en A, conjunto de los reales. Lo vamos a colocar en un intervalo mejor. Entonces lo voy a poner ahí en un intervalo I. Son continuas. Y bueno, aquí sería útil recordar una cosa. En cálculo 1 han visto que muchas veces usamos funciones que están, que se pueden formar, digamos, como con sumas, productos, divisiones y composiciones de funciones elementales. Con funciones elementales me refiero a las funciones trigonométricas, funciones polinomiales, las funciones trigonométricas inversas, la exponencial, el logaritmo natural, esas funciones usuales. Cuando tenemos una función escrita de esa manera, como una composición, o formada por una composición, o por composiciones, productos, sumas, divisiones, radicales y esas cosas, tenemos que esas funciones son continuas justamente en sus dominios, o sea, justamente donde están definidas. Pues, por ejemplo, esta función de aquí, la función 1 sobre t, está definida para t distinto de 0. Entonces, la función 1 sobre t es continua para t distinto de 0. Raíz de t menos 1 está definida para t mayor o igual que 1. Así que raíz de t menos 1 es continua para t mayor o igual que 1. Coseno de t está definido para todos los reales. Así que coseno de t es continuo en todos los reales. Ahora, para que la función vectorial f de t sea continua, necesitamos que cada una de esas funciones componentes sea continua. Pero cada una de esas funciones componentes es continua en su dominio, en sus dominios correspondientes. Entonces, los tres a la vez van a ser continuos en la intersección de los dominios, que es justamente este valor que hemos hallado, este intervalo que hemos hallado. Entonces, esta función vectorial de aquí es continua en este intervalo. O sea, tenemos que, si tengo una función vectorial que tiene como componentes funciones que se pueden formar por composiciones, sumas, restas, productos, radicales de funciones usuales, digamos, funciones trigonométricas, funciones polinomiales, trigonométricas inversas, exponenciales, logarítmicas. Entonces, esas funciones vectoriales son continuas justamente en su dominio. Entonces, por ejemplo, esta función de aquí del primer ejemplo, ¿dónde es continua?
En los reales. En los reales, ajá, su dominio son en los reales, y aquí las componentes de esta función son fórmulas escritas como composiciones, todas esas funciones usuales. Y esas son continuas justamente en su dominio. Y como el dominio de esas funciones son ambas, de ambas funciones es los reales, entonces tenemos que la función esta es continua en todos los reales. Entonces, para el ejercicio que les he dejado, ustedes tienen que hallar el dominio. Entonces, si nos preguntaran cuál es en qué puntos es continua esta función vectorial, justamente en ese dominio que hay. Entonces, aquí en vez de dominio natural nos pidieran en qué conjunto la función es continua, tendrían que dar como respuesta el mismo dominio natural que hayan hallado. Ok, podemos ver las gráficas que exactamente, cuando tengo una función continua, las gráficas son continuas también, son trazos continuos. Por ejemplo, podríamos hacer la gráfica de t cuadrado t más 1, pero vamos a considerar un intervalo nomás. La primera componente es t cuadrado, la segunda componente es t más 1, en nuestro parámetro está haciendo t, o sea, la variable. Vamos a hacer desde, bueno, aquí lo va a hacer desde cierto valor hasta cierto valor nomás. Desde menos 10 hasta 10, digamos. No, por eso. Ya estaba. Ahí está. Y esa es la gráfica. Y se puede ver que va con nuestra intuición, ¿no? Que es continua. Pues podemos hacer la gráfica de esto otro y ver que en t igual a 0 va a haber como cierto problema. Ahora vamos a tratar, espero que haga esto la gráfica. A ver, nuestra primera componente, pero aquí necesito 3 variables, entonces más bien en el espacio sería eso, ¿no? Pues, voy a ver, espero que aquí haga. Aquí. Entonces, 1 sobre t es la primera componente, la segunda componente es raíz cuadrada de t más 1, o t menos 1, y la última componente es coseno de t. Nuestro parámetro es t, y lo vamos a colocar desde... bueno, aquí... es que aquí va a haber... el dominio de esa función era desde 1 para adelante. Entonces, si pongo otros valores, no va a hacer nada, igual. Por ejemplo, si pongo desde 0 hasta 3. De 0 a 1 no va a hacer nada. Para el resto de puntos no me va a hacer la gráfica. ¿Y dónde está la gráfica? No ha hecho. Está aquí abajo. Esa es la gráfica. Ok. Desde 0 hasta 1 no ha hecho nada porque esto de aquí no está definido. Desde 1 recién ha hecho la gráfica y bueno, ahí se puede ver que es continuo, ¿no? El dominio que es su dominio. Entonces su dominio natural igual se puede decir que es el dominio de continuidad. Ok, otras cosas que nos son útiles de saber de una función vectorial es cómo derivar una función vectorial. Entonces vamos a colocar aquí un resultado.
¿para qué nos sirve esto? Para encontrar la recta tangente. O sea, la idea de derivar es, bueno, si tengo una función vectorial, puedo hacer su gráfica y quisiera saber si alrededor de un punto la gráfica de la curva o de la función vectorial se parece a una recta. Entonces, cuando se parece a una recta, se puede decir que como que la función es derivable. ¿Y cuál sería la dirección de esa recta? Se puede ver que la dirección de esa recta está justamente dada por las derivadas de las funciones componentes. Entonces, una función es derivable, una función vectorial es derivable si... Bueno, ¿y cómo se define la derivada? Igual, parecido que a lo de cálculo 1. Entonces, el límite de h tiende a 0 de f de... bueno, si quiero hallar la derivada en t, entonces va a ser f de t más h menos f de t. Bueno, eso aquí, primero definición lo voy a poner aquí porque luego vamos a encontrar un resultado. Sobre h, a eso nosotros lo vamos a llamar la derivada de f en t. Pero no necesitamos usar la definición para hallar la derivada de una función vectorial. La respuesta es no. Con ese teorema de aquí, vamos a tener una forma de encontrar las derivadas de funciones vectoriales sin tener que usar la definición. Entonces, una función vectorial vamos a suponer que la función vectorial es f mayúscula de t igual a f minúscula de t, g de t, h de t. ¿Esta función es derivable? Sí, solamente sí. Derivable en entero, en t0 lo vamos a colocar. En algún número t0. Sí, solamente sí. La función f de t, g de t y h de t son funciones derivables. En ese número t sub 0. Y tenemos lo siguiente, que para derivar la función f mayúscula en t sub 0, lo que hay que hacer es derivar la función f minúscula y evaluarlo en t0, derivar la función g minúscula y evaluarlo en t0, derivar la función h en t0, y bueno, entonces esa es la derivada. Entonces queda tranquilo derivar una función vectorial, ¿no? Porque eso lo que dice es, para derivar una función vectorial solamente hay que derivar sus funciones componentes, componente a componente. Veamos un ejemplo.
Entonces, ¿qué daría la derivada de f en t según lo que hemos visto ahí arriba? ¿Cómo derivaríamos esta función? Según lo que hemos visto ahí arriba. Ahí arriba lo que dice, para derivar la función f mayúscula, lo que tengo que hacer es derivar componente a componente. Entonces aquí abajo, ¿qué tendría que ser la derivada? La derivada de la primera componente, o sea, la derivada de t cubo menos t, 3t cuadrado menos 1, ¿no? Para la segunda componente necesitaría la derivada de coseno de t. La derivada de coseno de t es menos seno de t. Para la tercera componente necesito la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial. Entonces, esa es la derivada. Otro ejemplo. En ese caso, ¿qué tendríamos? ¿Qué daría la derivada de esa función vectorial? 2t0. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué daría la derivada? La derivada de t cuadrado menos 1 primero, ¿no? Que sería 2t, como decían, creo. Para la segunda componente, ¿qué sería la derivada? Cero. La derivada de la cotangente, ¿no? La derivada de la cotangente de t es 1 sobre 1 más t al cuadrado. Y para la tercera componente, la derivada del logaritmo natural de t. La derivada del logaritmo natural de t es 1 sobre t, ¿no? Ok. Bueno, entonces tenemos el siguiente resultado. Si la gráfica de si una curva es la gráfica de una función vectorial, una curva, la gráfica de una función vectorial, la recta tangente la gráfica de una función vectorial f mayúscula, voy a llamar aquí. F mayúscula de t. La recta tangente a la curva en el punto f de t sub 0 es la recta que pasa por ese punto y tiene dirección a derivada de f en ese punto.
Ok, eso lo que dice es que si tengo una función vectorial, y vemos su gráfica, digamos que su gráfica, bueno, aquí tiene que ir del intervalo a b, en el espacio R2 o en R3, ¿no? Y si tengo aquí un T0 y considero el punto F de T0, entonces dice que la recta tangente es una recta que pasa por ese punto y que tiene dirección la derivada de F. Bueno, ok. Claro, esto cuando puedo hallar la derivada de una función en T sub 0. Entonces veamos un ejemplo. Digamos que la función vectorial que tengo es t cubo menos t coseno de t y exponencial de t. Pero tengo que decir en qué punto. En el punto f de 0. Debe ser 0, 1, 1. Entonces necesito hallar la recta tangente a esta función, bueno, más bien a la gráfica de esta función vectorial, en el punto f de 0, que es 0, 0, 1. Entonces, ¿qué me faltaría por calcular y cómo calcular lo que me falta? Bueno, necesito la derivada, ¿no? Porque la derivada me da la dirección de la recta tangente. Entonces, lo primero que tengo que hallar es la derivada. Entonces, derivando componente por componente, la derivada de t cubo menos t es 3t cuadrado menos 1. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de exponencial es la exponencial. Pero yo no necesito la derivada en cualquier punto, sino necesito la derivada en el punto 0. O sea, para t igual a 0. Entonces aquí me quedaría 3 por 0 al cuadrado menos 1 menos seno de 0 y e a la 0. Y a ver, lo primero me da menos 1. Luego 0, luego 1. Bueno, de la recta tangente, entonces debe ser una... Pues lo que hemos hallado aquí, tenemos el punto
f de 0, que es el punto 0,11. Y lo que vamos a hallar ahora es la derivada en 0, que es el vector tangente. Entonces, la recta tangente es una recta que pasa por este punto y con esa dirección. O sea, con la dirección de la derivada. Pues se puede hallar de la siguiente manera. Son todos los puntos X, Y, Z que se pueden obtener a partir del punto F de 0, que es 0,11, ¿no? Más una modificación del vector dirección, que es menos 1, 0, 0, 1. Esas son las ecuaciones, la ecuación vectorial de la recta tangente. Entonces sí se puede anotar la ecuación de una recta tangente. O podemos usar las otras formas de escribir ecuaciones de rectas, perdón, de rectas. ¿Tienen preguntas sobre este ejemplo? Bueno, vayan pensando si tienen preguntas, solo un minuto, ya vuelvo. Bueno, entonces continuando. Otra operación útil en cálculo es integrar. ¿Qué podemos decir de la integral? Podemos definir la integral de una función como de una función vectorial, de la misma manera en que se define integrales en cálculo 1. Ok, lo que vamos a ahora ver es solamente el siguiente resultado. Si f mayúscula de t es igual a con componentes f de t, g de t y h de t, entonces nos vamos a referir a la integral desde algún valor a hasta algún valor b, de manera que la función f de t sea definida en a b.
Lo vamos a poner aquí. Con la integral de f mayúscula de t, o sea, esa función vectorial. Con eso, básicamente, bueno, se puede mostrar que nos referimos a la integral de a hasta b de la función f minúscula. Eso en la primera componente. En la segunda componente, la integral desde a hasta b. Para la segunda componente. Para la para la tercera, quiero decir, componente, tenemos esto. Tendríamos eso entonces. Entonces veamos un ejemplo. Me dieran eso y me piden determinar la integral desde 0 hasta 1, digamos, la función f mayúscula de t. Aquí tendríamos eso entonces. Me pide la integral desde 0 hasta 1 de la función f mayúscula. Bueno, según lo que hemos visto, por aquel resultado de ahí arriba, integrar de la función vectorial f de t de 0 a 1 es integrar con cada una de sus componentes. Integrar desde 0 hasta 1, la primera función, o sea, 2t menos 1. La integral desde 0 hasta 1. De la función de la segunda componente, que es g de t diferencial de t. Entonces, para la tercera componente tenía la integral desde 0 hasta 1 de e de t, e a la t. Entonces, tengo que calcular eso, cada una de esas integrales impropias. Bueno, entonces tengo que hallar, para calcular esas integrales definidas, tengo que hallar antiderivadas, ¿no? Una antiderivada de 2t es t cuadrado. Aquí. 2t, no, t cuadrado sería la integral de 2t, y la integral de menos 1t. Eso desde t igual a 0 hasta t igual a 1. Ok, eso para la primera componente. Para la segunda componente, una antiderivada de coseno es seno.
una antiderivada de coseno de seno. Y para la tercera componente tendría la exponencial, la integral de la exponencial, esto desde 0 hasta 1. Esto me da la exponencial, ¿no? Okay. Luego tendría entonces lo siguiente. Bueno, t cuadrado menos t evaluado en 1 es 0. En 0 es 0. Entonces, para esa primera componente, 0 tendría. Seno de t en 1 es seno de 1 menos seno de 0. ¿No? Pero seno de 0 vale 0. Voy a poner mejor. Paso. Entonces aquí me quedaría 0 para la primera componente, para la segunda seno de t, para la tercera e a la 1 menos 1. ¿Tienen preguntas sobre eso? Aquí seno de 1, no seno de t. Bueno, entonces, una aplicación útil de la integral, aunque esta integral no es una integral de una función vectorial, pero igual se usa integral, la longitud de arco. No, derivable no, a ver, voy a poner. Tiene función derivada, que es no derivable. No estaba bien una función derivable, no se ha leído otra cosa. Pues la longitud de arco de f de a f de b. Bueno, entonces tengo una función aquí continua que va desde el valor de f de a hasta el valor f de b por avión. ¿Qué? Bueno, entonces la longitud de arco de esta curva que va desde el punto f de a hasta el punto f de b. Okay, quiero saber la longitud de ese arco, donde aquí tenemos una función vectorial. F de t, eso es la gráfica de la función vectorial. Entonces resulta que la longitud de arco, ese tamaño, puede ser calculado de la siguiente manera.
como la integral desde el valor de A hasta el valor de B, del módulo de la derivada. ¿Ok? Podemos ver la derivada como un vector. Entonces aquí me va a quedar el módulo de la derivada de f en A, en T más bien, diferencial de T. Esa es la longitud de arco. Entonces veamos un ejemplo. Digamos coseno de T. T, a ver. Está al cuadrado va a quedar. Me conviene. Ah, no, pero la derivada, así. Eso. Pero eso no en todo, sino solamente para T desde 0 hasta 2pi. Eso. Entonces, según la fórmula de ahí arriba, lo que necesito es la derivada primero. La derivada de la función de f en t. Eso es la derivada de cada una de las componentes, ¿no? Componente por componente. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de seno es coseno. Y la derivada de t vale 1. Luego, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar, según la fórmula, el módulo de la derivada. Y eso sería la raíz cuadrada de menos seno de t al cuadrado más coseno de t al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? Recuerden que así se calcula el módulo de un vector. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Bueno, entonces esto de aquí me da la raíz cuadrada de seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t más 1. Pero esto de aquí es igual a seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t vale 2. Perdón, 1. 1 más 1 me va a quedar, entonces eso da raíz de 2. Entonces la longitud de arco en el intervalo de 0 a 2pi va a ser la integral desde 0 hasta 2pi del módulo de la derivada. El módulo de la derivada hemos hallado que vale raíz de 2. Ya no depende de t. Entonces esta integral me va a dar raíz de 2 por 2pi. Entonces eso es 2 por raíz de 2pi. ¿No? La integral de una constante de a hasta d es la constante por b menos a. Y eso nos quedaría. Okay. ¿Tienen preguntas sobre esto?
Bueno, entonces, bueno, esto hemos visto de manera rápida la parte de curvas. Ok, voy a apuntar algunos ejercicios del texto que les dije, de Stewart's, aunque pueden usar cualquier libro, pero sería interesante usar los ejercicios de ahí. Y bueno, también es bueno que tengan una referencia fijada. Y mañana comenzamos con funciones de varias variables, ¿ok? Que es importante que veamos. Bueno, que ustedes vean. Bueno, que veamos juntos. Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre alguna cosa? No, ingeniero. Ok.